activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Entramos en la recta final de Más o Menos Bien y vamos a tener una entrevista. Tenemos mucha ganas de esta entrevista porque hemos hablado mucho de política, de elecciones, de candidatos, y entonces vamos a hablar de a ver qué están viendo los consultores, y vamos a hablar con Gustavo Córdoba de la consultora Suban Córdoba. ¿Cómo andás? Bienvenido a la tarde de Más o Menos Bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda Enrique de la Calle y Agustín Mina. Agustín, Enrique, ¿cómo andan? Muy bien. Y la primera pregunta, mira, estuvimos charlando hoy, haciendo como una especie de debate acá interno sobre Leandro Santoro, la figura de él. Vayamos a Capital, digamos, ¿qué ves? Porque pasó algo que no sé si es loco, pero ocurrió esto de una elección, comillas, menor para la legislatura porteña, que está como muy sobrerepresentada políticamente en el sentido de que hay figuras muy fuertes. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué estás viendo de eso? De el PRO fue con ayer hubo un acto en estos días con Mauricio Macri tomando mucho protagonismo, va La Libertad Avanza nada más y nada menos que con el vocero, va Marra, va el peronismo barra kirchnerismo con diferentes candidatos, va nada menos que el ex jefe de gobierno, Larreta. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué opinás? Bueno, en principio decir que es una elección extraña, una elección que tiene una característica de estar nacionalizada desde el inicio, a pesar de que es una elección local. Claro. Cava tiene esa característica. Todo lo que ocurre allí se nacionaliza al instante. Entonces, primera característica es una elección nacionalizada. Segundo, hay una hiperfragmentación de candidaturas y de representación al extremo, yo diría, que era lo que generalmente evitaban las PASO, ¿no? Uno de los criterios reguladores más relevantes que tenían las PASO era evitar todo este festival de candidaturas que no hacen más que ruido, porque la mayoría, acuérdense de mí cuando veamos el escrutinio final, no va a pasar el corte de los 3 puntos y se va a quedar sin representación legislativa. Entonces, es como que se le da un juego muy relevante a aquellos que quieren hacer ruido con ingeniería electoral. Fíjense que cada candidato de los que tienen alguna chance de ganar la elección tiene una candidatura inferior con el solo efecto de restarle votos. Todos tienen una. En tercer lugar, señalaría el carácter que tiene esta elección plebiscitario para todos, ¿no? Para el gobierno local de la Ciudad de Buenos Aires, para el gobierno nacional de Javier Milei y también para las oposiciones. Porque es relevante entender que el resultado, el impacto electoral que tenga esta elección no va a ser neutro, va a ser muy relevante. Si gana, por ejemplo, Adorni, que es una probabilidad, no es muy alta, pero es una probabilidad importante, el gobierno va a salir muy fortalecido. De cualquier manera, si llegase a ganar los Penato, que la chance ahí es realmente baja, también saldría fortalecido Jorge Macri. Y en el caso de un eventual triunfo, que parece ser lo más probable hoy, de Leandro Santoro, bueno, sería un golpe muy duro para la oposición, para el oficialismo nacional, para el oficialismo de la ciudad, y resaltaría el trabajo opositor de cara a las elecciones de octubre, porque ahí está el carácter del impacto nacional que tiene esta elección, ¿no? Porque predispondría o podría indiciar, digamos de alguna manera, algunos movimientos antigobierno en cada una de las provincias argentinas. Aunque ese resultado no fuera muy importante en términos de cantidad de votos, quiero decir, puede ser que gane Santoro o los Penato, pero podría ser resultado en torno a, no sé, el 20-25%. Inclusive menos. Incluso menos. ¿Ves el mismo efecto? A ver, es insólito, pero puede haber alguien que gane la elección con 22-23 puntos. Hoy. Bueno, para los que tenemos cierta edad, así empezó todo en Argentina en 2003, así que tampoco es tan loco. Claro, pero en este contexto esa fragmentación a la peruana no hace para nada bien. Vuelvo a insistir con las PASO, porque me parece que los actuales autoridades que decidieron la suspensión con el beneplácito de la mayoría del arco político, lo hicieron con
A ver, con el argumento de que querían ahorrar dinero, pero no nos van a ahorrar el disgusto de ir a votar y tener candidatos que son invotables, que no tienen ningún tipo de chance y que nos hacen perder tiempo, ¿no? Porque inclusive pueden tener una sobrerepresentación, listas que saquen 20 puntos, Pero, porque van a quedar fuera de representación. Imaginemos, si hay, ¿cuántos candidatos hay en la ciudad de Buenos Aires hoy? 18. no sabía el número, sabía que eran muchos, pero no tanto, pensé que eran menos. Yo también pensé Yo eran creo más. que el corte, los que van a tener representación parlamentaria van a ser apenas 6 listas. 7 u 8 en el mejor de los casos, pensando en que va a ser más repartida la elección, la pelea. Yo, Entonces yo- va a quedar más de la mitad sin representación. yo hacía el chiste recién, digamos esto de 2003, ¿no? El famoso 20% de Kirchner, porque aquella fue una elección también de mucha dispersión, no sería como el caso porteño, pero era ese el escenario. En algún sentido, ¿no ves lógico este escenario considerando la situación de crisis económica que está el país? Bueno, ya hace muchísimo crisis tiempo. política. Y crisis política, como crisis de fin de era. ¿No sería Yo creo que ilógico que hubiera... La perdóname. novedad Sí. es la crisis de identidad política, porque crisis económica venimos hace rato, forma parte del paisaje costumbrista de nuestra identidad, Sí. pero la crisis de representación política es post-Milei, ¿no? Post-irrupción de Milei en el escenario nacional. Así que yo creo que esto es una muestra de esa crisis, que creo que no estamos cerca de poder solucionarla, porque inclusive la introducción para la elección de octubre de la boleta única va a generar incontables problemas. Simplemente les cuento uno. En cada provincia no va a haber candidatos o candidaturas de la misma naturaleza en cada provincia. Es decir, que las boletas van a ser distintas. Y por eso los diseños van a estar, a ver, reglamentados por cada provincia. ¿Ustedes se imaginan el diseño de la boleta única diferente provincia por provincia? Es un lío. Vean, la Cámara Electoral debe tener este problema y les debe haber dicho a todos, bueno, arréglense, ustedes querían boleta única por provincia, ahora solucionenlo ustedes. Pero va a ser un lío votar. Además, piensen que se ha modificado el régimen electoral para todo el país. Sin las PASO van a ir todos directo a octubre, con todo lo que eso significa. Vean, antes, con las PASO, la sociedad utilizaba el mecanismo de la elección esta de primarias para mandar mensajes a los oficialismos, provincial y nacional. Bueno, eso ahora va a ir todo directo a octubre. Así que pensemos un poco, por eso yo señalo que esta elección de capital, no las otras que hay en el interior de la Argentina, ¿no? Esta elección, la de mayo, va a ser muy determinante del clima de opinión electoral que tenga la Argentina de cara a octubre. Te llevo a la elección más, o a la discusión electoral más caliente, por lo menos para nosotros que somos más metropolitanos, que es provincia de Buenos Aires, y en la interna del peronismo / kirchnerismo. Te hago una pregunta como consultor, también como analista. ¿Ves la posibilidad de un quiebre? ¿De que haya listas separadas entre el sector de Kicillof y el del camporismo / kirchnerismo / cristinismo sería? Sí, da la sensación de que ya está quebrado. Ah, mirá. No hay demasiado ánimo de confluir en un solo espacio temporal para dirimir las diferencias internas. Así que yo creo que ahí hay un problema enorme. No me preocupa mucho, porque eventualmente habrá que trabajar para una unidad en el 2027. El 2025 yo creo que ya está, si lo podemos decir de alguna manera, perdido, ¿no? Para tratar de llegar a un acuerdo. Buscarán salvar a último momento, pero en realidad yo creo que la sociedad argentina requiere de espacios políticos que tengan capacidad de diferenciarse, incluso internamente, pero que tengan mucha capacidad de ponerse de acuerdo a la hora de gobernar o a la hora de tomar decisiones. Claro. Si el peronismo entiende esa idea, yo creo que pueden ser gobierno en cualquier momento y ser alternativa a este modelo político que hoy gobierna la Argentina. Si se entretienen demasiado tiempo en las internas, bueno, evidentemente estarán mirando otra cosa. Si le dan más oportunidad a las diferencias que a las coincidencias, me parece que ahí hay un problema también, ¿no? ¿Algún candidato de Kicillof? Kicillof no puede ser candidato en
en estas elecciones, a priori, ¿no? ¿Tenés medido los candidatos que podrían ser de Kicillof? Pienso en Carly Bianco porque además estoy viendo lo que fue el acto en el Teatro Argentino y estuvo al lado de él, con lo cual uno puede sospechar que tal vez si hubiera una lista muy propia de Kicillof, el candidato podría ser Bianco. Es que en realidad, fíjate, como se vota en octubre, los candidatos tienen que estar definidos a fines de agosto recién. Entonces, a partir de tener la lista, uno puede medir un montón de escenarios ya más reales. Pero ir por una sospecha a medir hoy, yo te diría, es poco probable, ¿no? Que encontremos alguna... Además, no hay clima electoral. En esto te voy a ser muy claro porque creo que la preocupación de la gente no pasa por saber cuáles son las candidaturas más expectables que la política le va a ofertar de cara a octubre, ¿no? Hoy te diría que la inseguridad en todo el país, la cuestión económica, no llegar a fin de mes, son los temas prioritarios. Incluso te diría, la sospecha de la ingobernabilidad que hoy tiene Milei alrededor suyo es mucho más relevante que las candidaturas. Ahora, yendo a lo que vos me preguntás, en provincia de Buenos Aires el peronismo puede andar alrededor de 40-45 puntos, si va unido. Ahora no hemos medido la opción de dos peronismos en la provincia de Buenos Aires. Habría que verlo como hipótesis y poner una el peronismo A y otra el peronismo B. Ahí, cuando lo tengamos, te lo cuento. Pero hasta acá no lo hemos medido. Según ustedes, ¿tienen medido el peronismo en 45%? ¿40-45%? En la provincia de Buenos Aires, sí, te explico. Sí. En la última encuesta que nosotros difundimos nuestro domingo de datos, hay un dato nacional de elección, de voto por espacios políticos, donde ofrecemos dos escenarios. El escenario 1 es con el PRO y otro sin el PRO, para ver a dónde se irían los votantes de ese espacio de no estar en la oferta electoral. A nosotros nos dio el escenario con el PRO, 37 La Libertad Avanza, 32,5 el peronismo, 5 el PRO, 3 y algo los provinciales, 3,2 la izquierda y 1,6 la UCR, con 16 puntos de indecisos. El otro escenario sin el PRO, La Libertad Avanza, sube al 40, el peronismo queda igual, en el mismo valor, y la izquierda sube un punto, el radicalismo sube un punto y el indeciso sube un punto. Así que es interesante ver que prácticamente la totalidad del voto del PRO se va a La Libertad Avanza. Pero si proyectamos los indecisos, el peronismo se va prácticamente al volumen que tuvo Sergio Massa en la primera vuelta, que fue de 37,5. Si aplicamos ese criterio, ¿cuánto sacó Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires? 42, 43. ¿Verdad? Sí. Bueno, eso es lo que sacaría el peronismo en una elección hoy entre 40 y 45 puntos en la provincia de Buenos Aires. Es matemática, es observar las tendencias, si trasladamos el clima de opinión de hoy a octubre, cosa que yo les digo, hay que tener mucho cuidado y mucha prudencia porque en el camino de acá a octubre pueden pasar demasiadas cosas. No, totalmente. Además, la situación económica, como vos decías, en Argentina siempre es compleja. Pareciera que hoy está más compleja que nunca, además con los cambios que se dieron en Estados Unidos. Estamos charlando con Gustavo Córdoba y al respecto, de nuevo, no sé si tenés medición de Cristina Kirchner, cómo mide en provincia, si la mediste a ella particularmente o... No, siempre mide bien en provincia, nunca ha tenido mediciones malas. Sí, en el promedio nacional, a ver, a nivel país ella tiene 42 puntos de imagen positiva, 54, 55 de negativa, números que en provincia de Buenos Aires mejoran 2 o 3 puntos la positiva, queda en 45, 46, y la negativa apenas llega a los 50. Pero Cristina tiene esta imagen así desde hace, no sé, 2 turnos presidenciales, ¿no? No ha cambiado prácticamente nada. Lo que sí hay que ver en términos de expectativas electorales, si ella decidiese ser candidata, ahí habría que ver cuánto es lo que realmente mide, pero bueno, no la tenemos medida en términos de candidatura. Tengo mi última pregunta, agradeciéndote la conversación. La imagen del gobierno había repuntado hacia fin de año. Este 2025, ¿cómo está, digamos? Bueno, pasaron cosas.
Siempre pasan cosas en este país. 14 meses antes que Mauricio Macri, Javier Milei concurrió a pedir un préstamo al Fondo Monetario. Y creo que esto es un elemento muy determinante a la hora de evaluar la consistencia de la narrativa política del gobierno, sobre todo la narrativa económica. Digo, términos como equilibrio fiscal, equilibrio macro, que han quedado muy lesionados en términos de credibilidad y en términos de reputación, a tal punto que yo me atrevería a decirles que hoy estamos atravesando una crisis de decepción muy importante, inclusive que impacta en los votantes núcleos duros de Milei, ¿no? La verdad es que es una situación en la cual el gobierno no ha encontrado un solo segundo de calma como para tratar de recuperar la centralidad política o el control de la agenda. Y la verdad que los últimos acontecimientos, el viaje a Estados Unidos, el desencuentro con Donald Trump, no hacen más que incrementar la sensación de que Javier Milei está absolutamente desnorteado, sin rumbo fijo, como que está a la buena de Dios, ¿no? Esperando que alguna cosa le funcione. Y esto es llamativo, porque la ausencia de un plan B ante los cambios mundiales de la economía debería haber sido advertido mucho tiempo atrás por el propio gobierno. Gustavo Córdoba, te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien. Al contrario, un gran abrazo, gran sábado. Igualmente para vos. Entramos en los últimos minutitos del programa. Ya llega